Juan capítulo 2, el verso 13 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y déjeme, me perdí, por favor. Comienzo el 15 una vez más, perdóneme, me perdí. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Verso 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Verso 17 y último. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ayúdame a orar un momento. Padre amado, gracias te damos en esta hora en el precioso nombre de Jesús. Una vez más, que sea usted guiando las palabras que van a salir de mi boca, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros para aprender y ser edificados en tu preciosa palabra. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre que usted nos ha revelado, mediante el cual usted se ha dado a conocer, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. En esta hora vamos a hablar un poco de este verso, que si usted alguna ocasión ha leído estos versos que acabamos de leer, notará que lo encuentra en los 4 libros que conforman el Evangelio. Es decir, esta historia de cuando el Señor Jesús entra al templo, a la casa del Señor, y cuando Él entra, en vez de encontrar adoración, en vez de encontrar alabanza, en vez de encontrar júbilo o cánticos que exalten y glorifican el nombre de Dios, se encuentra totalmente con lo opuesto. Repito, el Señor entra al templo y cuando entra a ese templo se da cuenta que allí no hay alabanza, allí no hay hermanos orando, allí no hay hermanos cantando a Dios, sino que lo único que hay es un comercio. Y para ser un poco más específico, esta historia usted la encuentra también en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marco, en el Evangelio según Lucas y por supuesto en el Evangelio según Juan, lo que estamos mencionando. Ahora, no es casualidad ni coincidencia de que esta historia se encuentra en los 4 libros que hablan del único evangelio. No es que haya 4 evangelios, hay un solo evangelio, pero hay 4 escritores, que hablan del único evangelio. Entonces, casualmente, el Señor ha dejado plasmado en estos 4 libros esta historia que es de gran importancia para cada uno de nosotros, porque es importante que entendamos que hay una casa del Señor. El Señor ha permitido que se construya, que se edifique, que se abra un lugar y que ese lugar venga a fungir o a estar establecido como casa del Señor. Y el Señor espera que todos aquellos que creen en Él, que dicho sea de paso, esta enseñanza está muy relacionada con la enseñanza que dimos el domingo pasado, y si usted no sabe de qué se trató, por favor puede visitar la página de la iglesia en el Facebook o en YouTube y saber de qué estamos hablando. Es importante que cuando el Señor entra a la casa de oración, pues en la casa de oración no se está haciendo lo que se supone que tiene que ocurrir. Y allí me gustaría compartir un título o tema con cada uno de ustedes, porque a lo mejor usted sí lo sabe, pero a lo mejor habrá algún hermano que no lo sabe. Y el título viene en forma de pregunta y dice de la siguiente manera: ¿a qué venimos a la casa de Dios? Una vez más, ¿a qué venimos a la casa de Dios? Pregúntele a su hermano o hermana que tiene a la par. Pregúntele: hermano, ¿a qué venimos a la casa de Dios? Vamos, pregúntele.
Vuelvo y repito, es una pregunta muy sencilla, es una pregunta que cualquiera me diría, pastor, por lógica, venimos a adorar, venimos a alabar, venimos a cantarle, venimos a buscar la presencia de Dios. Bueno, y yo le podría decir, por lógica, eso es lo que se supone, lo que se entiende que debería de ocurrir cuando venimos a la casa de Dios. Amén. Pero muchas veces no es así. Muchas veces no pasa eso. Muchas veces ocurre lo contrario, lo opuesto, como el ejemplo que acabamos de mencionar. El Señor Jesús contento va a la casa, al templo, allí donde se supone que habita y reposa la presencia de Dios, allí donde se supone que el pueblo de Israel, que es su pueblo escogido, que Dios le ha dejado 5 grandes libros en el Antiguo Testamento, mediante los cuales le da instrucciones para que el pueblo sepa qué es lo que tiene que hacer cuando está dentro de la casa del Señor. Pero lo acabamos de leer, no pasa eso. La gente está dedicándose a hacer negocio, dedicándose a vender. Leamos una vez más estos versos para que podamos entender. Juan capítulo 2, el verso 13 en adelante. Leámoslo una vez más, por favor. Dígame amén si usted lo tiene. Amén, amén. Dice la Escritura: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Verso 17 y último: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Pregunto yo, ¿sabían las personas que estaban dentro del templo de la casa del Señor en esta ocasión o en este ejemplo que estábamos usando? ¿Sabían ellos a lo que se iba a la casa del Señor? Pregunto yo, ¿qué cree usted? ¿Sabían o no sabían qué se hace en la casa del Señor? Yo creo que sí sabían. El punto era que ellos anteponían sus trabajos, los objetivos o los deseos de su corazón antes que hacer la voluntad de Dios. Ahora, note, amados hermanos, que esta pregunta, repito, es muy sencilla y muy fácil de responder, pero en muchas ocasiones también nos pasa a nosotros lo mismo. ¿Cómo así, pastor? Si yo no vengo a vender acá, aquí yo no vengo a ser un cambista, yo no traigo ni animalitos ni nada de eso. Puede ser que no traemos nada de eso, pero muchas veces, amados hermanos, venimos a la casa de Dios y estamos distraídos. Pensando en un problema, pensando en el trabajo, ¿qué voy a hacer más tarde? ¿Qué voy a hacer después? Pensando en tantas cosas, y en vez de enfocar mi mente y todo mi ser a adorar, a estar listo y atento para glorificar al Señor, muchas veces estoy completamente distraído. Mi cuerpo está aquí, pero mi mente está en otro lado. Ahora, es importante que nosotros entendamos por qué venimos a la casa de Dios. ¿A qué venimos? Porque muchas veces esto será un motivo, el no conocer la razón o las razones primordiales para venir a la casa de Dios, que muchas veces se va a convertir en un obstáculo, en un tropiezo para no venir a la casa de Dios. Fíjese, tantas veces podemos ausentarnos de venir a la casa de Dios y muchas veces nos ausentamos por motivos de fuerza mayor, pero otras veces nos ausentamos por cosas sin sentido.
Pero cuando nosotros tenemos mayor comprensión y entendimiento de por qué o a qué venimos a la casa de Dios, eso mismo nos va a ayudar para que nosotros realmente no nos perdamos de venir en la casa de Dios y estando en la casa de Dios, poder alabar, bendecir y proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 4, el verso 3 en adelante. Nuestro Dios quiere y nos ha dejado establecido a través de su bendita palabra desde los comienzos de la creación, cuál es el propósito del por qué el Señor ha venido estableciendo una casa de oración. Si bien es cierto, en los comienzos no había un templo, un santuario como tal, pero ya se venía dándole forma de la razón del por qué tenía que haber un lugar donde el pueblo o todo aquel que esté necesitado o todo aquel que quiera conocer al Señor pueda acercarse. Génesis capítulo 4, el verso 3 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice la escritura: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, note, amados hermanos, y míreme acá un momento. ¿Quién le dijo a Abel o a Caín que tenían que traer una ofrenda a Dios? ¿Quién? ¿Había un pastor? ¿Había una congregación en ese entonces? No, definitivamente no había nada. Pero Dios ponía el sentir en cada uno de ellos para que trajeran una ofrenda y que establecieran un lugar en el cual pudieran ellos traer esa ofrenda, pudieran ellos reunirse y traer una alabanza, una adoración, algo que exprese la gratitud que hay en sus corazones para con el Señor. Ahora, note que lo estamos viendo que desde los comienzos nuestro Dios nos deja ver que debe haber un lugar para que su pueblo, para que todo aquel que tenga necesidad pueda acercarse a Dios. Allí mismo en Génesis, en el capítulo 8, el verso 20, vaya conmigo por favor. Esto es después del diluvio. Génesis capítulo 8, el verso 20. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Génesis capítulo 8, el verso 8 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Esto es cuando ya la humanidad había muerto a raíz del diluvio y Noé con su familia habían sido salvos, salen de esa embarcación y ahora Noé comienza a edificar un altar y en ese altar comienza a dar ofrenda, a dar alabanzas al Señor. Una vez más, ¿quién le dijo a Noé que tenía que ofrecer adoración al Señor? Nadie. Ellos por gratitud, ellos de su corazón surgía todo aquello para poderle dar alabanza y gratitud al Señor. Entonces, cuando ellos construyen ese altar, se está tipificando de que en un futuro cercano o lejano se iba a construir un lugar que sería llamado literalmente casa de Dios o casa de oración. Y podemos ver que Dios lo está dejando plasmado para que en la casa del Señor haya un lugar donde todo aquel que esté sediento pueda encontrarse con su Señor, pueda beber del agua cristalina que tiene nuestro Señor. Recuerden el capítulo 7 de Juan lo que el Señor Jesucristo dijo, que todo aquel que tenía hambre y sed pueda venir a Él y va a beber gratuitamente del agua de la vida.
Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 4, el verso 4. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Le estoy dando a manera de introducción para que podamos entender que desde los comienzos de la creación y hasta el fin de los tiempos, el Señor nos deja ver que debe haber un lugar en el cual pueda ser llamado casa de oración o casa de Dios. Apocalipsis capítulo 4, el verso 4, si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, note, amados hermanos, que nuestro Dios siempre nos está hablando de la adoración que debe haber en la vida de aquellos que hemos sido redimidos por su sangre preciosa. Lo vemos en el Antiguo Testamento. La gente mostraba la adoración a través de sacrificios de animalitos y otras cosas. Y ahora, en el tiempo que usted y yo vivimos y en los tiempos futuros, una vez más, nosotros por gratitud alabamos y glorificamos al Señor. En pocas palabras, nuestro Dios espera que cada vez que su casa esté, o el lugar donde esté su casa de oración, allí se le esté rindiendo culto al Señor. Amén. Que se le dé adoración. Y curiosamente la palabra culto, amados hermanos, viene del latín cultus, que de alguna manera se usa para la palabra cultivar. De allí viene la expresión culto. Es decir, cada vez que nosotros venimos al culto, venimos a cultivar, pero no un cultivo literal como el sembrar zanahorias y cualquier otra cosa que se pueda sembrar en la tierra, sino en el cual nosotros alabamos y glorificamos y exaltamos el nombre de aquel que nos ha redimido, el nombre de aquel que nos ha comprado con su sangre preciosa, el nombre de aquel que conquistó todo para que usted y yo hoy podamos ser libres de toda maldad y de todo pecado. En pocas palabras, podemos definir el culto cristiano como un servicio, un homenaje, una ofrenda de adoración y acción de gracia para nuestro Dios. Que este culto menciona, o hay cosas que están incluidas, como número 1, honrar a nuestro Dios a través de la adoración. Número 2, bendecir la iglesia como tal. Y número 3, testificar al mundo y proclamar lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Yo no sé si usted alguna vez lo había pensado, pero cada vez que nosotros nos encaminamos a la casa de oración, nosotros estamos testificando a todo aquel que está cerca o sabe de nosotros que nosotros adoramos a un Dios vivo, que nosotros sacamos ese tiempo para proclamar el nombre de nuestro Dios. Ahora debemos entender, amados hermanos, que venir a la casa de Dios es un acto de fe, de obediencia, pero también voluntariamente. Amén. De fe, de obediencia, pero al mismo tiempo debe ser voluntario. Es decir, debe venir con acción de gracia. Porque si yo vengo enojado a la casa de Dios, ¿cree usted que voy a salir edificado? ¿Cree usted que me voy a encontrar con el Señor? Posiblemente no. Ahora es importante que nosotros realmente vengamos con gratitud, con agradecimiento, porque de esta manera estamos glorificando y exaltando al Señor. Ahora es importante, amados hermanos, que usted y yo adoremos al Señor mientras estamos en esta tierra. Porque si nosotros no lo adoramos, se recuerda cuando al Señor Jesucristo le dijeron: Señor, calla a tus discípulos, mucho ruido están haciendo. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Si estos se callan, las piedras van a alabarme. Ahora, hermanos, pregunto yo ¿a usted le gusta adorar al Señor? ¿A usted le gusta cantarle al Señor?
Le pregunto esto, amados hermanos, porque mientras estamos en la casa del Señor, es lo que hacemos: adorar, alabar, bendecir al Señor, recibir instrucciones a través de su bendita palabra. Y le pregunto si le gusta o no esto, porque en el cielo es lo que vamos a hacer: alabar al Señor, bendecir al Señor. Y allá no lo vamos a hacer cada cierto tiempo, sino que lo vamos a hacer durante toda la eternidad. Ahora, es importante que entendamos que nosotros como creyentes tenemos que tener un propósito al venir a la casa de Dios. No debemos creer o pensar que, voy al culto, un culto más. ¿Y quién va a predicar? ¿Y quién va a cantar? No, no, no. Tenemos que tener propósito cuando estamos dentro de la casa de Dios. Tenemos que venir y llenarnos de gozo de estar en la casa de Dios, que es un privilegio enorme que el Señor nos permite venir a su casa de oración. ¿Sabe que hay países que ni siquiera se puede abrir una casa de oración? Porque son comunistas, como la China comunista. Hay países en los cuales no tienen esa libertad que nosotros tenemos en este lugar. Que Dios nos ayude, porque muchas veces, amados hermanos, nosotros venimos a la casa de Dios. Sí, venimos, pero a veces de malas, a veces distraídos, a veces pendientes del celular. ¿Quién me va a llamar? A veces pendiente de esto y de lo otro, y nos desconcentramos. Se nos olvidó el propósito mediante el cual nosotros estamos en la casa de Dios. Lo mismo les pasó a estos personajes que el Señor Jesús estaba reprendiendo. Ahora, ¿cuál fue la actitud del Señor cuando entras a la casa de oración y mira a esta gente? ¿Cuál fue la actitud, amados hermanos? ¿Les aplaudió? ¿Los felicitó? No. Dice que comenzó a tirar todas las cosas que ellos estaban utilizando dentro de la casa del Señor, porque se dio cuenta que la casa del Señor no se estaba usando para lo que realmente era necesario. Ahora, vayan conmigo por favor a Romanos capítulo 1, el verso 23. Cuando el ser humano no quiere realmente hacer lo que el Señor le dice. Porque hay algo bien cierto, amados hermanos. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué mandamos a los niños a la escuela? Si en casa les pudiéramos enseñar lo que ellos necesitan. Pregúntome yo, ¿por qué los mandamos a la escuela? Bueno, creo que porque en primer lugar creemos que ahí hay personas capacitadas, estudiados, preparados. ¿Para qué? Para que los puedan instruir, enseñar en la ciencia, en las matemáticas, en la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Sacamos un tiempo específico, lunes a viernes, hay horario dependiendo el nivel académico, los mandamos. Ahora, piense usted por un momento, ¿qué pasa con la iglesia del Señor? ¿Qué pasa con nuestro crecimiento? ¿Qué pasa con nuestro aprendizaje? Tiene que haber un lugar en el cual nos podamos reunir, primeramente para adorar, para bendecir, para proclamar, para exaltar, para reconocer la gloria del Señor, pero al mismo tiempo para ser instruidos, para recibir el consejo de la palabra de Dios. Si nosotros no estamos haciendo eso, entonces por ende vamos a comenzar a descarriarnos, a salirnos del camino. Miren lo que pasó con estos personajes. Romanos capítulo 1, el verso 23. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Note el verso 25 una vez más: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Note, amados hermanos, que si nosotros, una gran verdad, que si nosotros no le estamos rindiendo culto a Dios, le vamos a estar rindiendo culto a otras cosas. Si yo no estoy en la casa de Dios a rendirle esa alabanza, esa gratitud a Dios, por ende voy a estar en otro lugar, en algunas ocasiones rindiéndole culto a algo o a alguien que no es Dios. Ahora debemos entender, amados hermanos, que cuando estamos en la casa de Dios, el culto es para Dios. Si bien es cierto, hay hermanos, hermanas que tratamos de participar para poder desarrollar este servicio, este culto, pero el culto es para Dios. No nos estamos fijando en la manera como cantó, como habló, si le salió un gallito, si hizo esto, lo otro. No. Nos estamos percatando que el culto sea para Dios. Por eso somos cuidadosos cuando pasamos aquí adelante a la tarima. No vamos a pasar solo porque nos da la gana pasar. Hay ciertos detalles que tenemos que tomarnos en cuenta porque el culto es para Dios. Sé que en los últimos años hay muchos lugares en donde ya la gente hasta en ropa informal pasa al altar. En ropa informal. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque el culto es para nuestro Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 16, el verso 16. Deuteronomio capítulo 16, el verso 16. Casualmente vemos que el culto para nuestro Dios se ha ido transformando y cambiando en tantas maneras que ahora las personas ya no tienen recato, ni prudencia, ni nada parecido para estar ministrando en la presencia de Dios. Se les olvida que el culto es para Dios, no es para agradar a los hombres. Que la ropa que nos ponemos es para honrar y glorificar a nuestro Dios, no para que alguien me mire. Amén. Y eso pasa especialmente muchas veces, no es que no pasa en los hombres, pero muchas veces pasa en las damas. Y debemos de ser cuidadosos porque el culto es para el Señor. Nos vestimos para el Señor, nos mentalizamos para agradar al Señor. Deuteronomio capítulo 16, el verso 16, dice la Escritura: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de la semana, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ahora, note, amados hermanos, que Dios dice que cada vez que venimos a su casa de oración, no debemos venir con las manos vacías. Y voy a hacer una aclaración porque no quiero que se vaya a malinterpretar. Si bien es cierto, cuando leemos estos versos, el Señor pedía a su pueblo de Israel que se acordara del sacerdocio levítico y de todos aquellos que trabajaban en ministrar la presencia de Dios, como mantener el tabernáculo. También al mismo tiempo, lo que el Señor nos está haciendo o llamando la atención a nosotros es que debemos de venir con una disposición buena en nuestro corazón cuando venimos a la casa de Dios, que debe haber gozo, que debe haber alegría, que debe haber un corazón que esté dispuesto a alabar y bendecir el nombre del Señor. Entonces a eso, también se está refiriendo el Señor cuando dice que no debemos venir con las manos vacías. Imagínese usted que muchas veces estamos en la casa de Dios y no queremos ni levantar las manos para el Señor. Fíjese.
Yo estoy de acuerdo, trabajó duro y viene agotado casado, está bien, es comprensible, pero en la medida de lo posible alabemos al Señor, levantemos la mano, nuestra boca, abramos nuestra boca y démosle alabanza y adoración al Señor, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de hermanos que han recibido sanidad en medio de un cántico, en medio de la alabanza? Porque ellos, a pesar de que estaban cansados, agotados o hasta con un impedimento físico, alaban y glorifican el nombre del Señor, y Dios, que lo mira y lo conoce todo, se llena de amor y misericordia para hacer una sanidad, un milagro en aquel que está necesitado. Mateo capítulo 4, el verso 10. Mateo capítulo 4, el verso 10. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. ¿A qué venimos a la casa de Dios? Y lo estoy recalcando un poco, hermanos, porque a veces podemos perder el objetivo, hermanos. Repito, no es que no sepamos. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, todos tenemos claro de por qué venimos a la casa de Dios, qué venimos aquí o qué tenemos que hacer cuando estamos acá. Pero repito, a veces perdemos el objetivo. A veces nos distraemos. Por eso siempre estamos diciendo, si trae celular, apáguelo o ponga en modo vibración, pendiente un poquito de los niños para mantener la mayor compostura, para que podamos todos glorificar al Señor, para que la presencia del Señor se glorifique en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Mateo capítulo 4, el verso 10 dice la escritura: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pregunto yo, cuando venimos a la casa de Dios, ¿a quién venimos a adorar, hermano? ¿Al pastor? ¿O al Señor Jesucristo? Le hago esta observación, hermano, porque fíjense, curiosamente hay una congregación por ahí que hasta que le han hecho una gran sillota, grandota, como un cetro, algo así, al pastor de esa congregación. Y un trono, gracias, amor, se me van las palabras a veces, gracias. Entonces le han hecho un trono ahí para que ahí se siente el fulano. Y nadie más se puede sentar si no es ese hombre, el pastor, o era el pastor de esa congregación. Entonces, hermano, nosotros tenemos que estar claros que cuando venimos a la casa de Dios, nosotros venimos a adorar a nuestro Padre Celestial. Lo venimos a alabar y glorificar solo a Él. Por eso nosotros aquí no tenemos imágenes, no tenemos fotografías, no tenemos ni adornos, ni nada de esas tonteras, porque al final todo eso no representa a nuestro Dios. La Biblia enseña que nuestro Dios es espíritu. Por eso cada uno de los rincones donde nosotros nos encontramos debemos de tratar de mantener la mejor compostura, porque venimos a adorar al Señor. Tal vez yo no puedo ver lo que está pasando, por decir algo, detrás de esa pared, pero Dios sí lo sabe, amados hermanos. Por eso nosotros tenemos que estar claros que adoramos al Señor. Es a Él a quien venimos que adorar. Y por eso nosotros tenemos que utilizar todo nuestro recurso y nuestra mente, nuestro objetivo, nuestra meta es: voy a la casa de Dios a tener un encuentro con mi Señor. No voy a pasar el tiempo. Tristemente a veces nos salimos del objetivo y muchas veces creemos que venir a la casa de Dios es pasar el tiempo. Y muchas veces no venimos. Porque, ay no, ¿para qué ir a la casa de Dios? Ay, aburrido el culto, lo mismo se canta, aunque sean los mismos coros, pero la alabanza es para nuestro Dios. Aunque sea el mismo texto bíblico, pero la adoración es para el Señor. Aunque sean los mismos hermanos que cantan y todo eso, pero el culto es para el Señor. No es para usted, no es para mí, es para que nosotros nos reunamos y le demos gloria y honra al Señor. Mateo capítulo 2, el verso 11.
Adorar, amados hermanos, es reconocer nuestra condición en comparación con la majestad y santidad del Señor. Porque piense usted por un momento, hermanos, antes de leer este texto, piense usted por un momento, ¿cree usted que nosotros somos dignos de estar delante del Señor? Fíjese que en este país ni siquiera nos dejan acercarnos al gobernador de este estado, mucho menos al presidente. Fíjese, nos miran como hormiguitas, como cualquier cosa. Imagine qué privilegio que nuestro Dios nos permita que nos reunamos para darle culto, para darle alabanza, para darle adoración, para reconocer su gracia, su favor, su misericordia. Oh, hermano, eso es grande y eso es lo que usted y yo debemos de aprovechar, que es un tiempo mediante el cual nosotros podemos adorar a Dios. Porque usted no me dejará mentir. En casa casi nunca sacamos ese tiempo para adorar al Señor como lo hacemos en la casa de oración. En la casa resolvemos tantos asuntos y muchas veces no podemos tener esa libertad con que podemos tener dentro de la casa de oración. Mateo capítulo 2, el verso 11 dice la escritura: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y habiendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahí mismo en Mateo capítulo 4, el verso 9 y 10, que lo acabamos de mencionar, voy a recalcarlo una vez más. Mateo capítulo 4, el verso 9 y 10. Cuando el enemigo está tratando de tentar al Señor, dice: y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorar. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántas veces tenemos pensado venir a la casa del Señor y se nos presenta el tentador? Pero no se presenta así, con cachos, con tridente y todo. No, se presenta a través de una persona, de un amigo, de un familiar, de un conocido, de alguien se presenta, o a través de una situación o una enfermedad, y ahora se pone frente a nosotros y nosotros tenemos que tomar una decisión. Y nos dice: vas a ir a la casa de oración, mejor no vayas. Mejor no vaya. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces pasan situaciones cuando ya estamos, hasta nos hemos arreglado y ya nos encaminamos para ir a la casa de Dios, y se presenta el tentador con situación. En una ocasión ya estaba listo para venirme a la casa de Dios, y cuando salgo, la llanta del carro está ponchada. Y claro, uno se enoja, humanamente hablando, uno se enoja, pero en el momento dije: el Señor te reprenda, diablo chuco, no me vas a quitar la bendición. Me quité un poco mi ropa y empecé rápido a arreglar ahí, puse la llanta de repuesto y vámonos. Amén. No voy a perder la bendición, porque hemos decidido adorar a aquel que nos ha lavado, a aquel que nos ha limpiado, a aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy tengamos vida, y vida en abundancia. Juan capítulo 4, el verso 19. Evangelio de Juan, capítulo 4, el verso 19. Es importante que tengamos claro, amados hermanos, a qué venimos a la casa de Dios. Decía un amigo en la adolescencia en mi país, decía: yo vengo a pajarear al culto. Si usted no entiende la expresión apajarear, se lo voy a explicar. Adolescentes en esa época, es decir, a ver qué chica le prestaba atención, a ver cuál era la más bonita y cuál podía conquistarla, y bueno, poder hacer algo. Eso es lo que es pajarear. En pocas palabras, a perder el tiempo. Tal vez alguien dirá: bueno, yo voy a ver quién vino o quién llegó de nuevo al culto, o la razón que sea, pero nada de eso debe estar en nuestra vida, sino todo lo contrario. Cuando venimos a la casa del Señor es porque queremos alabar al Señor, es porque queremos expresarle gratitud de tantas maneras posibles. Juan capítulo 4, el verso 19, si usted lo tiene, me dice amén.
Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es decir, amados hermanos, Dios espera que usted y yo lo adoremos. Fíjese, repito, en nuestra casa muchas veces se nos presentan tantas dificultades para adorarlo con tanta libertad como lo podemos hacer en la casa del Señor. O por qué no, en las calles muchas veces se nos va a dificultar. En los trabajos se nos va a causar alguna dificultad. Pero aquí en la casa de Dios, hermano, es donde tenemos que aprovechar, porque aquí nadie le va a decir: hermano, baje la voz porque usted está cantando muy alto. Nadie le va a decir algo. Nadie le va a decir: mire usted, baje la mano. Aquí no levantamos la mano. Nadie le va a decir eso. Al contrario, le va a decir: alabe al Señor. Si usted quiere alabarlo con lágrimas, con cántico, alzando la voz, levantando la mano, dando una danzada delante de la presencia del Señor, hágalo, pero adore al Señor, glorifique, exáltelo, porque Él es digno de ser alabado. ¿Se recuerda la madre de Samuel? ¿Cómo se llamaba la madre de Samuel? Ana. ¿Qué hacía ella en el altar? Lloraba y lloraba y lloraba. ¿Y qué le dijo el sacerdote Elí? Mujer, digiere el vino. Elí pensó que estaba borracha, pero esa mujer estaba orando, alabando, glorificando al Señor de una manera un poco que no era común, pero al final estaba adorando al Señor. Hermanos, vuelvo y repito, cuando venimos a la casa del Señor, venimos a adorarlo a Él. Venimos a tener un encuentro con Él. Tenemos una cita con el Señor. Cada vez que venimos a la casa de Dios, es una cita que tenemos con nuestro Padre Celestial. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 42. Por eso cancelamos celulares, tabletas y todas esas cosas cuando estamos dentro de la casa de Dios. Por eso cancelamos el hecho de estar comiendo cosas a excepción del agua. Y muchas de estas cosas las hacemos a un lado para dedicarnos a adorar a nuestro Dios. De modo que nada nos esté interrumpiendo, que nada nos esté distrayendo para nosotros darle la gloria y la honra que el Señor se merece. Yo no sé si usted ha ido a una corte alguna ocasión, pero en la corte usted no puede estar comiendo, usted no puede estar hablando, porque ahí están los policías y está el mismo juez que lo manda a callar, y cuando dice silencio en la sala, es silencio. Y si usted está hablando, inmediatamente ahí está la cárcel cerca y no hace caso, lo meten. Entonces fíjese, en una corte, que es algo instituido por los hombres. Ahora, dentro de la casa de Dios, a veces no hemos entendido a qué venimos a la casa de Dios. Porque si ya hubiéramos entendido, entonces ya manteniéramos la compostura, quedarnos quietecitos, reverentes, humillados delante de la presencia del Señor, porque el Rey de Gloria está aquí. Recuerde lo que dice el texto, que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí está el Rey de Gloria, amados hermanos. Aquí está el que hizo los cielos y la tierra, y usted y yo debemos de honrar a Él. ¿Cómo? Con todo lo que somos.
con nuestras acciones, con todo lo que tenemos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 42, dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oración. ¿Qué es lo que debe haber en la casa de Dios? Oración, cántico, alabanza. Eso debe haber en la casa de Dios. Fíjese, curiosamente, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y el Señor mandó a liberarlos, una de las razones primordiales para que el Señor liberara a su pueblo Israel es la siguiente. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 9, el verso 13. Porque todos pensarían, sí, es que el Señor los quería librar porque estaban en la esclavitud y pobrecitos los maltrataban. Y entonces ahora el Señor, que es tan bueno, tan grande y misericordioso, Él los mandó a sacar con mano fuerte y poderosa de Egipto. Éxodo capítulo 9, el verso 13, cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Éxodo capítulo 9, el verso 13. Por eso es importante, uno a medida está leyendo la palabra de Dios, va descubriendo más y más, el Señor le va hablando más y más. Éxodo 9:13 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Cuando dice para que me sirva, da a entender para que le rinda culto, para que le dé alabanza, para que le dé adoración. Para eso está el Señor liberando a su pueblo. ¿Para qué el Señor nos ha librado del pecado y de la condenación del infierno a cada uno de nosotros, hermanos? Para que le adoremos. Venimos a la casa de Dios para prepararnos. Amén. ¿Para qué? Para poder irnos al cielo con el Señor. Fíjese, en una escuela secular, un niño no llega y ya en cuestión de semana o meses lo pasan a la universidad. ¿Verdad que no? Tiene que pasar por un proceso. Pre-kinder, kinder, primero, segundo, llega al middle school, al high school y luego al college o a la universidad. Hay un proceso que tiene que pasar para llegar finalmente a una universidad y poder graduarse. ¿Usted cree que el Señor nos va a llevar al cielo de una sola vez? No. Tenemos que pasar por un proceso y ese proceso se da en esta tierra y por eso Él deja su casa de oración, porque en la casa de oración, en la casa del Señor, el Señor nos enseña, el Señor nos instruye, el Señor nos perfecciona, el Señor nos moldea para que usted y yo podamos estar mejor preparados cada día para cuando se llegue el arrebatamiento de la iglesia podamos irnos con el Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, el verso 1. Romanos capítulo 12, el verso 1. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, el verso 1. Como dije hace un momento, ningún niño lo meten al kinder o al primer grado y en cuestión de semanas está en la universidad, salvo los niños genios, que esos son casos raros, no es siempre. Romanos capítulo 12, el verso 1. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Dice la Escritura, Romanos capítulo 12, el verso 1. Así que, hermanos, ahí están las hermanas también incluidas. La palabra hermano es amplia y está involucrando a ambos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, escuche, vuestros cuerpos, pero está panzoncito, no importa, panzoncito, flaquito, alto, bajito, como sea, que presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, cuando yo estoy el día de culto y digo, me voy a arreglar, me pego
mi bañito, aunque sea el único día que me baño, me arreglo bien y todo eso, mi ropita y todo eso, y me voy a la casa del Señor. Esa es la manera como yo estoy alabando y glorificando al Señor, como me estoy presentando. Me pongo mi mejor ropita, mis zapatitos y todo eso, y me encamino a la casa de Dios, porque mi cuerpo es el instrumento que el Señor usa para yo presentarlo delante de la presencia del Señor. Y es que es bonito andar bien bañadito, hermanos. Andar bien arregladito es bonito, ¿verdad? Sin irnos a los extremos, ¿verdad? Es bonito, pero a veces no tenemos ese cuidado y tenemos que entender que vamos a tener un encuentro con nuestro Señor. Vamos a tener ese encuentro con nuestro Padre Celestial. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 4 del verso 1 en adelante. Porque mire lo que va a pasar allá arriba. Ya pasa, pero nosotros no lo podemos ver. Solamente nos damos cuenta por la palabra de Dios. Pero para allá vamos nosotros. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 4 del verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Espero que usted realmente sí le guste adorar al Señor. Porque si a usted no le gusta adorar al Señor, entonces se la va a ver tile en el cielo. Cuando digo tile, se la va a ver duro, pues no le va a gustar el cielo. Va a decir, no, mejor me hubiera dejado en la tierra, Señor. Apocalipsis capítulo 4, el verso 1 dice la escritura: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. ¿Cuántos tronos había en el cielo? Y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Verso 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Verso 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, note todo lo que pasa en el cielo, amados hermanos. Dice que noche y día, día y noche pasan adorando al Señor, diciéndole: Santo, 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 Santo. Imagínense que a veces aquí nos cuesta decir: Santo es el Señor. Cuando cantamos el cántico, Santo es el Señor. O el otro: Santo, 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 mi corazón te adora. Y a veces, ay, qué aburrido, el mismo cántico.
Imagínate que el Señor te diga cuando llegas en el cielo: hermana Marlene, usted, la parte que le va a tocar aquí en el culto que hacemos en el cielo, usted solo va a pasar diciendo santo, santo, santo. Y le dice: hermano Salomón, usted va a pasar diciendo aleluya, aleluya, aleluya. Hermana Yulemi, usted va a decir gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y para dónde? Imagínense. Entonces nos damos cuenta que en el cielo lo que más se da y lo revela la palabra de Dios es que los que están al servicio de Dios le pasan adorando, cantando y glorificando noche, día. Si es que existiera la noche y el día, porque allá no existe como acá en la tierra, por la eternidad, es decir, por siempre están alabando, magnificando, exaltando al que vive por los siglos de los siglos, al Creador, al Soberano, al Todopoderoso, le pasan alabando. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando venimos a la casa del Señor? Pues adorar al Señor. Alabarle con todo nuestro corazón, adorarle con todo nuestro ser. Porque, hermano, nunca sabemos cuándo será el último aliento en nuestra vida. Nunca. ¿O usted lo sabe? ¿Usted sabe cuándo va a ser el último aliento de vida que va a estar sobre su vida? Yo no sé si usted ha visto esos videos cortos donde muchas veces hay pastores que están predicando la palabra de Dios y de repente el aliento de vida se va de ellos y se desmorona, y hasta allí llegó su vida. Entonces hay testimonios de personas que saliendo del culto les pasó algo y allí acabó todo. Y dice: wow, ese día se gozó de una manera tremenda en la casa de Dios. Porque, hermanos, nunca sabemos. Por eso usted y yo tenemos que alabar y bendecir al Señor todo el tiempo. Dijo el salmista: bendeciré al Señor mientras viva. Todo el tiempo vamos a alabar y a bendecir al Señor. Póngase en pie en esta hora. ¿Se recuerda cuando en una ocasión David comenzó a danzar delante de la presencia de Dios? No estaba en el palacio. ¿Por qué David estaba danzando delante de la presencia de Dios? Porque el arca de Dios había sido recuperada. Y David, de contento, de alegre, comienza a danzar, y David no le importaba quién lo estaba viendo. ¿Y qué pasó? Mical, la que era mujer de David en ese entonces, se molestó, se disgustó. Y cuando ya David llega y habla con ella, le dice: como un vil vulgar te has comportado, David. Tú debes saber y que eres el rey de Israel, pero te has comportado como un vil vulgar, como una persona común. ¿Y cuál fue la respuesta de David? Le dice: yo dancé no para los hombres. Yo no dancé para que tú, mi esposa, me vieras. Yo no dancé para que me aplaudieran. Yo di esta alabanza, esta adoración para mi Señor. Y lo voy a seguir haciendo, lo voy a seguir haciendo. No voy a parar de adorar, no voy a parar de cantarle al Señor. Hermanos, tenemos que tener claro a qué venimos a la casa del Señor. Venimos a cantarle al Señor. Venimos a adorar. No permita que nada ni nadie lo distraiga cuando estamos en la casa de Dios. O cuando venimos a la casa de Dios. Al contrario, es un privilegio que el Señor nos da a cada uno de nosotros para que podamos tener un encuentro con Él. Vamos a orar en esta hora y vamos a comenzar a darle gracias al Señor. ¿Quiere venir a este altar? Venga aquí adelante. ¿Quiere quedarse allí donde usted está? De rodillas, de pie, como usted quiera hacerlo. Pero vamos a aprovechar estos minutos para darle alabanza, para darle adoración, para reconocer la grandeza del Señor. Porque Él es digno, amados hermanos. Él es digno de ser adorado. Gloria sea dada al Señor Jesús.
¿Quiere levantar sus manos? Levántelas. ¿Quiere alzar su voz? Alce su voz. ¿Quiere usted doblar sus rodillas? Dóblelas. Dóblelas en esta hora. Pero aprovechemos este tiempo. Aprovechemos estos momentos. Inculquémosle a nuestros hijos. Poco a poco, con paciencia, con amor, con mucha oración. Poco a poco, hermanos. Inculquémosle y enseñémosle lo que el Señor es y significa para cada uno de nosotros. ¿A qué venimos a la casa del Señor? Pues venimos a rendirle culto. Venimos a rendirle adoración. Qué triste que cuando el Señor entró a ese templo no había oración, no había culto, no había alabanza, no había un pastor o un sacerdote que estuviera dirigiendo a un grupo de hermanos para que pudieran adorar al Señor. No había nada de eso. Pero en esta hora, qué bueno, amados hermanos, que aquí hay alabanza, aquí hay adoración. Y esto no lo hacemos para el hombre, no lo hacemos para agradar al hombre, lo hacemos para agradar a Dios, lo hacemos para alabar a Dios, lo hacemos para glorificar al Señor. Allí donde usted está, alabe al Señor, glorifique al Señor, exalte